Estamos muy habituados a escuchar quejas sobre la gran distancia que hay entre las administraciones públicas y los ciudadanos, tanto que se ha convertido en un tópico difícil de solventar. No tenemos la solución para este problema, pero sí podemos dar algunas claves. Por eso hemos invitado a charlar a Lorena Ruiz, coordinadora del Laboratorio de Innovación Ciudadana, y Ramón Barrera, capacitador. Dos palabras, amor, imposible. Me cuesta pensar en el imposible. Y no es que tengan o puedan dialogar, es que yo creo que es completamente imprescindible. Hay que recuperar la capacidad dialógica. Para mí, hoy tenemos que volver a recuperar esa manera de aprender a conversar. Lo vemos también estos días, lo vemos constantemente, que tenemos que recuperar la capacidad de dialogar, entendiendo que el diálogo no es solo hablar, que muchas veces lo pensamos a lo mejor desde ahí, sino sobre todo es escuchar, que para mí es empezar a entender que no se trata de ser interesante, sino de estar interesados en otros. Yo creo que de hecho los funcionarios, empleados municipales y los ciudadanos ya están dialogando y llevan tiempo dialogando. Lo que sucede es que no hay estructuras pensadas dentro de las propias instituciones para facilitar, acompañar y favorecer ese diálogo, además que parte de un deseo muy claro por ambos colectivos de encontrarse y de compartir, ¿no?, ese conocimiento enorme que cada cual tiene sobre la ciudad y sobre lo que en ella sucede y propuestas para mejorarlo. Y en relación a lo que decía Ramón, de que no es solo hablar sino escuchar, a mí me gustaría añadir otra dimensión del diálogo que tiene que ver con el hacer. O sea, creo que hay un diálogo muy potente y muy fructífero que se construye a través del hacer cosas juntos, ¿no?, de encontrarnos para construir algo. Creo que es otra dimensión importante que se suele a veces olvidar, ¿no? A mí, aprovechando eso que comentaba Lorena, creo que todo esto es una cuestión también muchas veces de proponer, como dices, de hacer, de proponer y por tanto de generar proyectos. Y a mí me gusta mucho hablar de dos pros, que yo comento muchas veces a los alumnos, en mi día, en mi círculo, y digo que yo no escucho protestas sin propuestas. Y creo que a lo mejor recuperar esa parte participativa es hacerla también desde las iniciativas, desde la acción, que para mí es mucho más interesante. No, evidentemente no quiero decir con esto que haya que eliminar las protestas, son necesarias y son imprescindibles para generar también un movimiento, pero me gusta mucho, yo digo, no escucho protestas sin propuestas, porque quien propone ya ha hecho un trabajo de reflexión previo que para mí siempre es imprescindible. Yo creo que tiene que haber primero un espacio de reconocimiento, de saber qué trae el otro a la mesa, qué necesita, cuál es su realidad, su particularidad, su deseo. Eso creo que tiene que confluir en un espacio de conocernos, de saber, ¿no?, un poco en ese cara a cara hasta dónde podemos cada cual, qué herramientas nos podemos prestar, de qué maneras nos podemos, ¿no?, como ayudar en algo que concibamos como colectivo y como compartido. Y creo que también tiene que haber, escucha, fundamentalmente esa escucha, y que yo creo que aquí es uno de los puntos críticos y más complicados de cómo organizar todo esto, porque la escucha requiere unos tiempos y unos espacios muy cuidados, muy protegidos, y que no son los que habitualmente tenemos ni en la administración ni por parte de las iniciativas ciudadanas, ¿no?, colectivos que quieren hacer cosas y que ya las están haciendo. Entonces, para mí ese es como uno de los grandes desafíos, ¿no?, cómo crear espacios que permitan esa escucha y ese conocimiento sin estar atravesados por la lógica, ¿no?, del conflicto, del enfrentamiento, de las prisas, de que necesito este papel pero un funcionario no me lo quiere dar, o no entiendo el lenguaje que está utilizando, o solo nos encontramos a través de la ventanilla y no hay otros lugares, ¿no? Y creo que en ese sentido el propio espacio físico de encuentro es fundamental para que esos cauces puedan empezar a ponerse en marcha. Y yo aprovecho, me gustan mucho las palabras, y aprovecho que Lorena hablaba de colectivo, de contextos que son imprescindibles, y yo añadiría entonces otras dos cosas, que es la confianza, que esos espacios necesitan también un tiempo, porque hay que generar también nuevos hábitos. Para romper determinadas rutinas hay que modificar y generar nuevos hábitos que requieran y precisan siempre tiempo. Confiar en el otro, en su aportación, y luego otra cosa, que es el compromiso. Y la palabra compromiso es muy perniciosa porque acaba en omiso, que es lo contrario a la acción. Y yo digo, menos compromiso y más comprometerse, porque meterse es involucrarse. Si hay fórmulas mágicas, lo de la motivación siempre es muy interesante, porque yo siempre digo que también hay que venir muy motivado de casa, porque en realidad creo que en muchas ocasiones también hay una dualidad importante que confundimos, ¿no?, en algunas ocasiones, que motivación es tener motivos, no ánimo. Y yo puedo seguir teniendo motivos y estar desanimado, simplemente, es una cuestión de energía. Y al contrario, yo soy un tío muy animoso, y a lo mejor yo puedo estar muy animado, pero estar desmotivado, porque me faltan objetivos, porque me falta perspectiva, porque me falta propósito. Entonces, yo creo que también ese es un mito que a mí no me entusiasma, no sé a ti, Lorena, pero a mí esa parte de que los funcionarios están como desmotivados, yo estoy un poco cansado también de escucharlo. Yo creo que hay mucha gente con muchos motivos por los que estar ahí, con muchas ganas de hacer cosas, y yo prefiero quedarme con eso, con esa motivación.
Sí, yo creo que en el caso concreto de esa pregunta por la motivación, lo que hemos descubierto un poco en la experiencia que de momento hemos desarrollado en Media Lab Prado es que, como decía Ramón, los funcionarios sí que tienen muchos motivos y muchas ganas de participar, de involucrarse, de fomentar que esa hibridación también parta activamente de ellos, ¿no? Y no lo reciban como un imperativo de ahora tienes que ir a escuchar a los ciudadanos, ahora tienes tú que participar e involucrarte, y además fuera de tus horas de trabajo o como un extra, ¿no? Entonces, pero sí que creo que es necesario un poco trabajar en esa parte, o sea, tienen que ver también qué incidencia directa puede tener en su trabajo, en su práctica cotidiana, esa apertura hacia la colaboración, que igual para nosotros o para la gente que estamos desde fuera de la administración resulta más evidente o más directa y no tiene por qué ser necesariamente para quienes están dentro de esas estructuras, ¿no? Como más jerárquicas y que es mucho más difícil moverlas. Y por otra parte creo que tiene que ver también con la percepción de que los funcionarios necesitan a los ciudadanos y los ciudadanos necesitan a los funcionarios. O sea, creo que es como romper ese paradigma de la rivalidad, ¿no? De que si yo gano tú pierdes y si yo pierdo tú ganas, ¿no? Esta lógica competitiva y que desde ahí parta ese interés por involucrarse unos en el lenguaje, en el discurso, en las posibilidades de otros, ¿no? Creo que muchas veces sin tener por parte de los ciudadanos ese conocimiento de qué implica, ¿no? para un funcionario poder llevar adelante determinados proyectos, es muy fácil caer en esa protesta, ¿no? De pues no tienen ganas, no tienen motivación, no quieren involucrarse, solo tienen su propia agenda, y creo que necesitamos conocer más la enorme complejidad de toda esa maquinaria y lo que cuesta, ¿no? Estando ahí dentro, moverla y poder avanzar, ¿no? Y viceversa, creo que también hace falta que los funcionarios conozcan cuáles son las motivaciones de los ciudadanos y hasta qué punto muchas veces se sienten con las manos atadas, ¿no? O no saben siquiera, ¿no? Por dónde seguir adelante con su proyecto. Están atascados en un punto muy pequeño y que igual no es tan difícil, ¿no? Como desatascar, desengrasar, ¿no? Nosotros aquí a veces en la experiencia que tenemos nos gusta llamar a los funcionarios como desengrasantes, ¿no? Como con esa capacidad de desatascar, ¿no? Pequeñas, a veces son pequeñas cosas, ¿no? Pequeños puntos en los que te has quedado como un poco atascado. Yo tengo claro que hay un cambio que es espectacular. Y creo que además aprender siempre es cambiar, por tanto el cambio es imprescindible y claro que ha cambiado mucho. Es más, creo que es un cambio desacompasado, por lo que comentaba Lorena, que las estructuras también burocráticas de funcionariado son complejas, precisan otros tiempos y a lo mejor el funcionario les reclama mayor celeridad, unas necesidades más imperiosas, como más agilidad, ¿sabes? Pero es curioso que en muchas ocasiones estas velocidades tampoco se pueden conseguir de un día para otro. Yo creo que sí que ha cambiado mucho y lo ha cambiado mucho para mí la información. El acceso es un poder, el acceso a la información, la inmediatez, el poder del clic, ¿sabes? El de entender que vivimos una sociedad red y desde esa red tiene que estar generada también la comunicación ciudadanía-funcionariado. Para mí eso es un cambio que ha modificado tantas cosas y por supuesto a esto le afecta y mucho. Sí, aquí particularmente en el contexto de Madrid, ¿no? Que estamos viviendo un momento como de efervescencia, ¿no? De la participación con multitud de programas y muchos de ellos desde el ámbito institucional y público, ¿no? Llamando a la participación y a la implicación. Creo que se está recogiendo toda una trayectoria muy fuerte, por ejemplo, de implicación y reivindicación de luchas vecinales, no solo en Madrid, en muchos otros lugares también, y que ahora están cristalizando y para mí lo hacen con una clave de generosidad tremenda y enorme, ¿no? Muchas de ellas lo hacen además bajo la lógica de compartir, ¿no? De abrir su código y de contar cómo están, ¿no? Haciendo sus procesos, de que esos procesos puedan ser replicables en otros lugares y de generar redes de colaboración, que creo que eso es como un paso, ¿no? Que se ha ido dando de forma más acentuada últimamente y ahí creo, o yo al menos tengo la confianza de que desde esa misma generosidad se van a empezar a sumar las administraciones públicas y van a saber estar a la altura, tanto unos como otros, tanto de esa generosidad como de ese cambio que creo que en ambos lados, no sé si decir que es histórico, pero sí que creo que estamos en un momento particularmente relevante para probar, ¿no? Para testar nuevos modelos de colaboración, porque creo que sí que hay mucha más predisposición y desde ahí creo que es más fácil comenzar a probar cosas que por ahora es el punto en el que podemos un poco empezar a navegar, ¿no? Lo experimental, creo. Hay una parte también siempre que hablamos de innovación y a mí dentro de este proceso también de cambio hay una palabra que también me interesa mucho a nivel de inspiración, que es la creatividad. Necesitamos, yo creo que también la propia ciudadanía, necesitamos también otras cosas que nos inspiren, que nos lleguen, que nos motiven, que nos muevan. Y para mí la palabra creatividad es curiosa, si vas al diccionario, si mucho día al diccionario, pone producir algo de la nada. Y Dios creó la tierra, esa es la primera acepción. Y claro, nosotros vamos a crear la tierra, pero el proceso creativo a mí me gusta mucho la palabra porque es crea, genera, por ti y para ti primero. Hay que darle vida
porque si no es un sueño, y dad, lo que comentaba Lorena de la generosidad, de compartir. Y para mí ahí está una de las claves, en entender que todo esto precisa un proceso mucho más creativo para poder llegar a innovar, como siguiente pantalla, y que esta tiene que estar trabajada desde la generosidad, desde el dar, desde el compartir. Si no, difícil. Yo creo que ya hemos apuntado alguna, ¿no? A lo mejor, para mí la agilidad sigue siendo una carencia importante, la agilidad, ¿no? Que a lo mejor poder dar respuestas en los momentos en los que se precisan acciones puntuales es complejo, porque precisa ahora un trámite, un procedimiento, y eso ralentiza mucho. Creo que la agilidad sigue siendo una de las carencias. ¿Para ti alguna otra, Lorena? Vale. Pues yo creo que algo que sobra es determinado miedo a romper inercias. Creo que están muy presentes en ambas partes y sí, creo que señalaría como una de las principales cosas a progresivamente ir, no eliminando porque es prácticamente imposible, pero creo que sí a trabajar sobre ello y desde ahí también creo que hay un trabajo de ajustar expectativas, ¿no? Creo que también sobra como a veces expectativas demasiado, sí, amplias y que hay que ajustarlas para romper esos miedos. El miedo también es verdad, es muy paralizante y es un motor que lleva a cambiar. Yo digo lo contrario, es una emoción, la contraria al miedo siempre es el amor. Claro, hablar del amor, que decíamos al principio, el amor es imposible, hablar del amor dentro de las relaciones ciudadanía, funcionariado parece complejo, pero cuando uno ama el proyecto en el que está, cuando la gente de un grupo, como decía antes, en un barrio, está involucrado en algo desde el amor, pues los miedos bajan siempre. Entonces pueden. Pues yo creo que tiene hoy mucha gente también que trae mucho bagaje, con mucha más experiencia, que ha visto muchas más cosas, que tenemos accesible una serie de buenas prácticas de muchos sitios, de tantas cosas en las que inspirarte, que para mí eso es brutal, ¿no? Me gusta mucho una frase que dice: no importa de dónde cojas las cosas, importa dónde las llevas. Entonces creo que esa hoy es una ventaja increíble. O sea, podemos ver tantos buenos ejemplos. Dice, eso para mí, me lo quedo y ahora lo copio. Yo creo que hay que copiar más de lo que pensamos. Decimos, no sé copiar, yo digo a los niños, tú cópialo todo, pero del bueno. Y ese es uno de los trucos para mí importantes, saber copiar con arte. No sé. Yo ahora escuchándote hablar, Ramón, también pensaba y quizás suena una palabra como muy fuerte, pero la ilusión que creo que está en ambos colectivos. La verdad que me resultó como un poco conflictivo hablar siempre de ambos colectivos, lo que decía Ramón, que también los ciudadanos y funcionarios pues comparten, ¿no? Yo creo que hay muchas más cosas en común de las que normalmente visibilizamos, entonces resulta un poco conflictivo, pero bueno, por entendernos. Creo que hay ilusión, creo que hay compromiso y creo que hay mucha voluntad de hacer cosas y creo que gran parte de todos esos ingredientes parten del convencimiento de que si seguimos sin escucharnos vamos a llegar a lugares pues, bastante estériles, ¿no? o que no respondan a la realidad de las vidas cotidianas de quienes habitamos en la ciudad, que creo que al final ese es el compromiso compartido por absolutamente todos, ¿no? Yo soy muy optimista. Yo también. Qué suerte. Sí. Yo creo que se están empezando a sentar las bases, como comentaba antes al principio, para que haya determinados cauces y herramientas que hagan que no todo quede, ¿no? Pues que yo conozco a este técnico y sé que es muy amable y que se implica y que va a venir, ¿no? Que este técnico conoce a estos vecinos y que sabe que se van a implicar, que no quede como, ¿no? A un nivel más informal o arbitrario, sino que establezcamos estructuras que además aseguren una continuidad en el tiempo. Creo que las instituciones tienen que hacerse responsables de eso, de establecer estructuras que permanezcan y que acompañen los procesos, independientemente de quién esté en ese momento en el gobierno, en la administración, independientemente de cuáles sean las reivindicaciones ciudadanas. Y en ese sentido creo que sí se han dado unos primeros pasos para establecer de esa manera un poquito más pautada, ¿no? Si queremos decirlo así, las vías de comunicación, de diálogo y de reconocimiento, ¿no? Y escucha que estábamos hablando. Y creo que estamos en el buen camino, que como todo proceso es muy largo, implica, ¿no? La articulación de muchos actores, el manejar lo imprevisible, la incertidumbre, cosas que se escapan, ¿no? Al control de quien está también implicado en ello. Pero creo que partiendo de todos los elementos que hablábamos antes, de esa voluntad, de esa ilusión, de esa recuperación de la confianza, ¿no? En la capacidad de incidir sobre lo público y lo común, que creo que es otra dimensión importante, ¿no? Esa articulación de lo público y lo común, yo creo que estamos en el buen camino. Sí, lo creo. Yo no quiero, porque cuando decimos lo del optimista, seguramente habrá quien piense, oye, y está la cosa para ser tan optimista. Y yo el optimismo lo entiendo de una manera también vinculada a dos palabras, no el optimismo entendido hoy como porque hay que ser realistas, faltan muchas cosas por conseguir, hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo, hay que seguir apostando.
pero para mí estamos relacionados con dos palabras, con oportunidades, ese optimismo, con ser capaz de detectar dónde hay oportunidades y para mí con otra que es esencial en estos procesos, que son las decisiones. Hay que tomar decisiones. Entonces, para mí, desde ahí entiendo el optimismo, ¿sabes? Desde la capacidad de detectar oportunidades y de saber tomar decisiones. Hablo desde el caso concreto de Media Lab, que es lo que conozco mejor, y sí se han formado grupos de trabajo que fomentan ese cruce de diferentes saberes o miradas, ¿no?, sobre un mismo tema, y incluye de forma muy importante el ámbito académico, ¿no? Y entendiendo que también esa parte de la investigación no puede estar desligada de la práctica y no puede estar desligada de la realidad cotidiana de las administraciones. Entonces es una apuesta muy clara la incorporación de múltiples actores, pero entendiendo que la investigación es necesaria también para que evaluemos lo que hacemos, para que veamos qué impacto tiene, qué cauces hay para la mejora, si es necesaria, que siempre lo es, y para tener, yo creo, que una mirada más compleja, ¿no? A veces en la práctica concreta, aunque creo que ahí también sucede una investigación muy potente, pero a veces necesitamos de esa mirada con un poquito más de distancia, más pausada y más compleja, que nos aporta la investigación. Y yo creo que en este caso es fundamental recoger toda la labor, ¿no?, inmensa que se ha hecho en torno a gobierno abierto ahora, administración pública, y seguir elaborando, pero siempre en diálogo abierto con el resto de actores, ¿no? Creo que si no, volvemos a reproducir los compartimentos estancos y la parcialización del saber. Comparto mucho lo que ha dicho Lorena. Yo participo en la universidad de diferentes maneras y yo veo una gente tan potente, ¿sabes? A unos chavales, no es que quiera envidiarlos, que también un poquito, pero me encantaría, pero veo a gente con unas cosas. Lo que ocurre es que he puesto también a exigir algo más, a pedir algo más de avance. Creo que en muchas ocasiones ellos tienen muy pendiente, muy presente a lo mejor su faceta profesional, y lo profesional no puede ir desligado de su parte social, de su faceta de ciudadano y de su faceta también personal, que para mí es una cuestión muy vinculada a las competencias, a sus talentos, y eso yo en alguna ocasión creo que todavía por ahí podríamos mejorar y seguir creciendo. Es una apuesta que la universidad debería hacerse, no solo es hacer buenos profesionales, es construir también a gente que pueda hacer cosas por la sociedad, por su entorno. Eso es imprescindible.